entrar en lleno a cómo están divididos, tenemos primero que ver las clasificaciones Einaudi y Bielsa y cómo consideran que deben estar clasificados. Sigues en la segunda. Ok, ya. Einaudi, él nos dice que los ingresos del Estado se deben clasificar solo en dos grandes grupos. El primero serían los ingresos derivados de los impuestos, es decir, pues todas las contribuciones que deben ser efectuadas por las personas físicas y morales, pues para costear los gastos públicos. Como vimos en las dos clases pasadas, podría ser para costear los servicios públicos. Entre los impuestos ya vendría aquí el IVA, el ICR, el impuesto sobre vehículos nuevos, el impuesto predial, impuesto del alumbrado, todos los tipos de impuestos. ¿Le puedo dar a la segunda, por favor? Digo, a la cuarta. Sí. No, una menos. Ay, gracias. En el segundo grupo que dice Einaudi, perdón, dice que aquí ya vienen todo lo que no son impuestos y los divide en 4 grupos. El primero dice que son los precios políticos. Los precios políticos son creados para poder favorecer a ciertos sectores de la población y aquí se deja a un lado las condiciones que tenga el mercado en cuanto a la oferta y la demanda. Y solo se toma en cuenta las condiciones políticas de la población. Es por esa razón que el gobierno necesita poner un precio por debajo del valor real de ciertos servicios o productos y así poder satisfacer estas necesidades que lleguen a tener los ciudadanos en un cierto tiempo. Aquí se consideran todos los servicios o bienes que sean de primera necesidad, como por los alimentos, como el pan, el arroz, la leche, entre otros. Los servicios públicos vienen siendo los montos sobre servicios o bienes que solo el Estado te puede ofrecer y el precio lo puede determinar libremente. Por ejemplo, aquí podemos tener los precios sobre la energía eléctrica, siendo ya la Comisión Reguladora de Energía la que se encarga de crear las tarifas del suministro y de la venta de la energía eléctrica del país. Aquí también podríamos encontrar los pagos por los trámites de actas de nacimiento y otros documentos oficiales, porque solo el Estado te puede ofrecer estos tipos de documentos. Ok, en los precios cuasi privados, aquí estos precios serían creados para que no se malgaste sin repercusiones lo que son los recursos naturales del país. Algunos de estos precios serían los que se imponen sobre la explotación de nuestros bosques o de la producción minera del país. En los precios privados son los que el Estado crea sobre los bienes o servicios que ofrezca la colectividad, pero este servicio también lo podemos encontrar por el sector privado, o sea, el sector privado también no lo puede ofrecer. Un ejemplo que menciona el libro serían las tarifas por los servicios de correo, por paquetería o mensajería de los correos de México, pero también este servicio lo podemos encontrar por FedEx o por DHL, entre otros. Y también se menciona que a estos precios privados también los podemos conocer como productos. Ok, sí. Allí fui a Einaudi, ¿verdad? Sí, no estoy segura de cómo se pronuncia, Einaudi. Bueno, ahí él clasifica los ingresos que tiene el Estado desde 2 puntos de vista. Ingresos que son derivados de los impuestos
e ingresos no derivados de los impuestos. ¿Eso lo deja en claro a usted o no? Sí. Ok. ¿Cuáles son aquellos ingresos derivados de los impuestos, usted, Rebeca? Eh, En otras palabras, en un ejemplo práctico, o sea, ¿cuáles son esos ingresos que recibe el Estado que son derivados de los impuestos? Podría ser por el impuesto sobre la renta o Ujú. por el IVA lo podemos encontrar, por ejemplo, en los productos que compramos en la tienda y así. Eso sería un ejemplo de impuestos. También lo entiendo cuando compramos un coche nuevo y se paga el ISAN, que es el impuesto por el coche nuevo que estamos comprando. Y eso sería un impuesto. Sería Muy el ingreso. bien. Fíjense, si nosotros partimos de la idea de Luigi Aneugi, se relaciona posteriormente con la idea que tiene Rafael de Bielsa. Y llegamos a las teorías de nueva cuenta de Adam Smith, Adolfo Wagner y Harold Sommer. Y lo más interesante es que llegamos también al Código Fiscal de la Federación. Fíjese, en el Código Fiscal de la Federación, que inclusive pues es el capítulo 12, 13 y 14, te señala lo que es el concepto de contribuciones. Contribución es el concepto general, es el concepto que nos obliga a cumplir, pues, con la obligación de pago. Pero tenemos que desentrañar del concepto de contribuciones 4 conceptos fundamentales o 4 facetas fundamentales. Lo que viene siendo la fracción primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. En la fracción primera señala los impuestos. Te dice, la contribución se clasifica y haces una llave y le pones inciso A, impuestos, inciso B, aportaciones a la seguridad social, inciso C, aportaciones o contribuciones de mejoras, e inciso D, derechos, que es la fracción 1, 2, 3 y 4 del artículo 2. De esos 4 incisos, usted, Rebeca, solamente de acuerdo, fíjese, a Luigi Aneugi, hay 2 formas en que el Estado obtiene ingresos. Una, derivada de los impuestos y otra, no derivada de los impuestos. La no derivada de los impuestos te la deja muy amplia, porque dices, bueno, pues entonces, ¿de dónde vienen esos ingresos? Porque me lo dejas muy amplio, o sea, no lo dejas de una manera objetiva o precisa o cierta, que no haya confusión por parte del contribuyente. Los impuestos nos queda claro, es la fracción primera del artículo 2 del Código Fiscal. Pero ¿cuál es el otro concepto por el cual el Estado obtiene ingresos? Si nos quedan 3 fracciones, nos queda la fracción 2, 3 y 4. O inciso B, C y D, como usted lo quiera señalar. Si es que abrimos una llave. Es el inciso D, usted, Rebeca. Son los derechos. Las únicas 2 fuentes de ingresos que realmente tiene el Estado son los impuestos y son los derechos. Claro que lo vamos a dividir en productos y aprovechamientos y todo ello, pero son derechos. Todos aquellos servicios que el Estado presta, toda aquella explotación de los recursos naturales no renovables comprendidos en el párrafo 4 y 5 del artículo 27 de nuestra Constitución. Usted lo señalaba ahorita, los servicios por la expedición de un acta de nacimiento,
los servicios que se dan por la entrega o distribución de energía eléctrica, agua, gas, los servicios que te cobran por la utilización de un transporte que sea del gobierno como el metro, los servicios que te cobran por todos aquellos beneficios que usted tiene en forma directa de cualquiera de las secretarías de Estado, como puede ser la explotación de un nombre comercial, el registro de una marca o de una patente, la exclusividad de uso de suelo, la explotación forestal, la extracción del agua, extracción de oro, plata, zinc, carbón, nitrato, bronce, plata, lo que usted quiera. Todos aquellos servicios que el Estado te otorga son los derechos. Lo que uno paga por ellos se le llama derechos. La utilización de una autopista de paga, todo ello constituye un derecho. Eso también constituye un ingreso. Es decir, es la única fuente de ingresos directa, pues son los impuestos. Y la segunda y última son los derechos. Y los derechos conciernen todo precisamente lo que estamos viendo. ¿Estamos? No sé si le Sí. queda a Rebeca. Sí, ya me quedó más claro. Bueno. Así como mencionaba los 4, entonces me confundí en si eran derechos o cómo se le clasificaban a todos en conjunto. Derechos. Usted Ok. me señala el primero de los precios, porque en la segunda parte me dijo servicios, y no son servicios, son precios. Precios políticos es el primero que usted señala de Luigi Aneugi. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Qué es un precio político para usted? Es... Olvídese de la definición. Métase al concepto, desentrañe el contenido del concepto, bébalo, hágalo suyo. ¿Qué es un precio político? ¿Para qué sirve un precio político? ¿Cuál es la finalidad de un precio político? A ver. Para poder solventar algunas necesidades que tenga el individuo, que no pueda pagarlas como se encuentra en el mercado. ¿Qué es solventar usted? No me queda claro Poder, ahí. Para poder solventar, ¿quién va a solventar? así mismo, o sea, comprarse con su propia capacidad económica, sus necesidades. Entonces Pero, ya tiene que intervenir. pero ¿quién va a poder solventarse? Eso es lo que no entiendo. Porque me dice usted, para que pueda solventarse, pero ¿quién? Pues ya aquí interveniría pues el gobierno para poder ayudar a la persona a que pueda Pero obtener. ¿quién solventa? O sea, ¿quién se va a solventar? Eso es lo que no me queda claro. O sea, usted me dice, para poder solventarse, ¿quién? Bueno, creo que no fue el mejor término. No, sí, pero no lo ha aplicado bien. Nomás aplíquelo bien, explíquemelo bien. Pues, Para o que sea, usted... así mismo el individuo Así solventar es. sus necesidades propias. Para que el propio individuo pueda solventarse sus necesidades de primera necesidad, ¿verdad? O de primera mano, ¿verdad? Por decir algo, para no ser repetitivo, ¿verdad? Muy bien, fíjese. ¿Qué necesidades serían, Rebeca? El primero que se me viene a la mente, pues, es alimento, porque es lo esencial. Ok. Ahí el autor del libro, que usted no lo señala, no sé por qué no lo señaló, pero sí me gustaría saber su punto de vista. Él señala a la CONASUPO,
Usted no mencionó la CONASUPO. ¿Por qué no la mencionó? Porque como ya había mencionado, la CONASUPO ya desapareció. Ok, muy bien. O sea, sí le quedó claro en la clase pasada. Perfecto, fíjese. Si nos vemos, fíjese, dice, el precio político sirve supuestamente para que el Estado se cuelgue la medalla y diga que está ayudando a la economía de los mexicanos. Porque esa es la única finalidad, Rebeca. Yo no creo que el presidente diga, yo quiero que todos tengan que comer y que aquella pobre persona que no tiene lana, pues tenga lo necesario para comprarse su kilo de frijoles. Te lo aseguro que eso no piensa el cuate, ¿verdad? Ellos piensan en otras cosas. Sin embargo, ese tipo de políticas, pues son políticas de consumo. A veces son políticas convencedoras precisamente de los que menos tienen y de los que menos tienen capacidad económica o intelectual, ¿verdad? Ambas. Yo comentaba en alguna ocasión, hay quienes se saben vender bien y hay quienes se venden por un simple plato de frijoles, ¿verdad? O sea, viéndolo fríamente y ciegamente, o sea, no es posible que tú digas que me ayudas cuando mi familia se está muriendo por una pandemia. No es posible que digas que me haces un subsidio, ¿verdad? Cuando tenemos una necesidad propia de trabajo y la economía del país ha estado destrozada y se sigue destrozando, ¿verdad? O sea, pero sin embargo, me bajas el precio de la tortilla. ¿Y qué gano con tener un precio de tortilla bajo si los demás productos son inalcanzables? En la segunda clasificación, Rebeca, usted señala la Comisión Federal de Electricidad y es correcto. Pero fíjese que la Comisión Federal de Electricidad en ciertas épocas, sobre todo en épocas de consumo, otorga un subsidio y otorga precisamente un precio político, fíjese. Ahí podríamos ventilar ambos conceptos, o sea, aquel servicio exclusivo que te presta el Estado y que él fija libremente el precio porque solamente él lo fija y no por eso se considera un monopolio, pero en ciertas épocas, cuando hay un subsidio, se aplica como un precio también de carácter político, Rebeca, porque no sé si usted ha visto por ahí en sus recibos de energía eléctrica que se pone como una especie de reloj o de arco iris que de acuerdo al consumo que usted tiene es el subsidio que a usted se le aplica. Entre menos consumo tengas, más subsidio se te aplica en el costo de la energía eléctrica. Y eso supuestamente lo hacen para ayudar a la economía mexicana. Entonces, si es una ayuda y es un costo más barato por consumo, pues estaríamos hablando también que se trata de un precio de orden político, al igual que un precio de orden público. Hay otros precios que se hacen o se establecen de acuerdo a la oferta y la demanda y se hacen precisamente para evitar una sobreexplotación, como es el oro, la plata, sobre todo cuando se aplican aquellos recursos naturales no renovables. Ahorita tenemos aquí en Nuevo León y en Coahuila pues una siniestralidad bastante fuerte que ha estado afectando al Estado, que es el incendio que creo que todavía es incontrolable, no lo han podido controlar. Son pérdidas millonarias las que el gobierno federal, porque eso pertenece al gobierno federal, son sierras que pertenecen al gobierno federal y están reportando pérdidas millonarias en la explotación de madera, ¿verdad? Esos lugares son propios y exclusivos de la exportación de pino, ¿verdad? Entonces, muchos pinales por ahí se han visto precisamente destruidos, al igual que ciertas comunidades que se encuentran por las áreas, por ese gran incendio. Y tenemos, por último, como usted lo dijo, aquellos servicios correspondientes a correos, que ahora pues hay una competencia. Yo les comentaba en la clase pasada que esta institución de correos es una institución de carácter histórica, se ha conservado precisamente por la cuestión de historia, por conservar la historia de México, porque en los orígenes pues fue el gran descubrimiento
precisamente la clave Morse, las comunicaciones un poquito más rápidas a través de esa clave, con personas que eran expertas en el manejo y podían llegar comunicados al instante. Sin embargo, pues las cartas o los correos se mandaban por tren, a veces por autobús, si bien nos iba, y tardaban días o semanas en llegar, pero al final de cuentas llegaba. Era la última forma de comunicación o la única forma de comunicación que había. Les comentaba que ahorita es más fácil mandar un WhatsApp o un mensaje a través del Teams, ¿verdad? Nos podemos comunicar un poquito más rápido. Muy bien. Hasta allí es Luigi Aneuye. ¿Tiene usted alguna duda, Rebeca? No, ninguna. Gracias. Muy bien. Antes de Adriana, Valeria había querido intervenir por ahí. ¿Qué dudas tienes, Valeria? No es Valeria, Yareli, perdón. No, profe, no, mi micro se prendió. Ok. Ahora sí, compañerita, ¿cuál es su duda? Sí, profe, buenos días. Solo quería ver si este ejemplo quedaba con el de los precios políticos. Por ejemplo, bueno, ahora en campaña hay unos candidatos que dicen que van a aumentar el crédito de la tarjeta regia o algo así. Entonces puede ser como un precio político, ¿no? Porque ahora sí que bueno, sí, ¿no? ¿Qué candidato fue? Ay, creo que fue Paco Cienfuegos. Paco. Sí, ¿Y por qué no lo hizo cuando era diputado? Pregunto. también me pregunto. Pues sí, ¿verdad? Digo, si eres diputado y manejas la economía del Estado, ¿por qué no lo hiciste? Digo, se me ocurre, porque puedo más como diputado como simple alcalde. Sí, de hecho. El alcalde depende del cabildo y el diputado es el que maneja el presupuesto del Estado y la tarjeta es parte del presupuesto del Estado. Entonces, si yo como diputado no lo hice, ahora como alcalde lo podría hacer, quién sabe. Bueno, que les crea quien les tenga que creer, ¿verdad? Digo. Pero sí entra, ¿verdad? En como precio político. Sí, sí, es Ah, súper. ok. Inclusive, fíjate, las tarifas camioneras son precios políticos, porque esas las regula el Estado. O sea, a pesar de que son concesiones, el Estado regula el precio. O sea, no permite que el transportista o el camionero o la persona que te brinda el servicio pueda aumentar las tarifas a su simple arbitrio, ¿verdad? Tiene que solicitar el permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la anuencia precisamente del señor gobernador, ¿verdad? Para poderlo hacer. Igual el metro, ¿no? Bueno, hay otra candidata que dice que los domingos va a ser gratis el metro. Entonces igual puede ser como un precio político para los ciudadanos. Ya era y lo quitaron, me acuerdo por allí, según me habían comentado. Yo nunca me he subido al metro, traigo ganas de hacerlo, para que no me platiquen. Un día tomar el tiempo suficiente, darle la vuelta todo completo, conocerlo. Pero tengo entendido que antiguamente no se cobraba los domingos. Yo ahí no me atrevo a opinar porque no sé los costos, ¿verdad? No sé los costos que refleja el mantener ese servicio en óptimas condiciones. Pero si puedo otorgar un servicio en óptimas condiciones que vaya ad hoc con la necesidad del pueblo de Nuevo León y cobro y cobrando los domingos puedo obtener más recursos para ampliar esas líneas, pues yo seguiría cobrando, ¿va? Claro, a un precio accesible, fácil para el usuario, ¿va? Para los que menos tienen. Porque
Por ejemplo, en Estados Unidos es muy cómodo que usted llegue en su coche, deje su coche, utilices el metro y llegas más rápido a cualquier parte. O llegas en bicicleta, dejas tu bicicleta, le pones candado y agarras el metro y te vas a tu trabajo. De regreso llegas al mismo lugar, recoges tu bicicleta y te vas a tu casa. Entonces, es padre el servicio, o sea, es padre, debe de ser usado con decoro, con elegancia, sobre todo con respeto, ¿verdad? Sobre todo respeto a las damas, ¿verdad? Por ahí, que son las que siempre han corrido peligro en ese tipo de transportes, al igual que en los camiones, indiscutiblemente, ¿verdad? Pero, digo, no me atrevo yo a opinar porque no tengo una estadística. Si la tuviera, yo te diría, ¿sabes qué? Sí están abusando, sí se puede, no se puede, pero sí, si la candidata a la que usted dice va a la gobernatura del estado y llega a ser gobernadora, lo puede hacer, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Si es una candidata que vaya a alguna alcaldía, lógico que no lo puede hacer. O sea, tendría que ser gobernador para poder para poder bajar o subir o incrementar o perdonar las tarifas del metro, ¿verdad? Sí, para solicitarle a la secretaría, ¿no? Ese cambio. Bueno, lo ordena, Ah, lo ok. ordena, depende de él o de ella, ¿verdad? Eso depende del gobernador, usted, Adriana, y es una decisión propia del gobernador. El gobernador si al gobernador no le puede solicitar a la secretaría que lo haga porque pues la secretaría depende del gobernador. O sea, yo te ordeno a ti, secretario, que quites el precio de los domingos. Y lo tiene que quitar. Si no lo quitas, te corro. Así de fácil. Ah, ya. Sí. Digo, sí depende del gobernador. O sea, ahí sí, no me atrevo a decirte, y a lo mejor nos está echando mentiras porque sí es una decisión que el gobernador toma. Pero en la otra que te dicen que va a ser, que la tarjeta, no sé qué, ahí yo te digo, bueno, ¿por qué no lo hiciste como diputado? Porque es cuando tú tienes la oportunidad de hacerlo. O sea, es cuando tienes el recurso legal y jurídico para hacerlo. Como alcalde no lo tienes. Como diputado sí lo tienes. Ok, profe, muchas gracias. O como gobernador también lo puedes tener, ¿verdad? Como gobernador lo tienes porque Sí. lo que haces en el presupuesto, eliminas el ingreso o disminuyes el ingreso y el Congreso te lo aprueba. O sea, el que te lo aprueba o te lo desaprueba son los diputados, al final de cuentas. Muy bien. Continuamos con Rafael Bielsa. Ok, perdón. Bueno, ahora Rafael Bielsa dice que los ingresos del Estado se deben dividir en 3 grupos. El primer grupo, él dice que debe ser según el ente que vaya a recibir los ingresos. Entonces, aquí serían los que son destinados a la federación, para los estados y los que serán para el municipio. En su segunda clasificación, dice que se debe dividir según la práctica fiscal del estado. En los ingresos ordinarios serían los que usualmente recibe el estado en los lineamientos que ya están establecidos para el presupuesto de ingresos, que aquí ya vienen incluidos lo que son los impuestos, los derechos y otras contribuciones. Y los extraordinarios, esos los entiendo como que no los recauda generalmente y es raro que los obtenga de esta manera. Por ejemplo, por la emisión de moneda o por la emisión de bonos. Y estos ya también se usarían pues para cubrir otros gastos que no hayan estado previstos dentro del presupuesto de ingresos. Y en su tercera clasificación, él nos habla de que se deben dividir en originarios, y en derivados. Los originarios, serían como los que provienen de la explotación de los recursos del Estado por empresas que son de su propiedad. Aquí
bueno, estoy medio segura que está hablando como por ejemplo Pemex, que comercializa el petróleo y gas natural que pues es de México. Y ahí sí sería una manera de que obtendría ingresos de esa manera. Y los derivados, otra vez habla de que son todas las contribuciones de parte del patrimonio de los particulares, como pues el predial, el ICR, el IVA, todo eso que se considere como contribución por derechos, etcétera. Ok. Ok, sí, Hasta ahí es Rafael de Bielsa. sí, es todo lo que nos dice él. Ok. ¿Qué no entendió o no comprendió de esos puntos de Rafael Bielsa? No me quedó muy claro lo de los ingresos originarios, sí lo busqué bastante, pero no me quedó muy claro. Ingresos originarios y derivados, fíjese. Un Los ingreso. derivados sí. Ok, el originario es aquel que está establecido dentro del presupuesto. Todo aquello que ya está comprendido dentro de la ley, todo aquello que ya es obligatorio. Es como el ordinario, ¿verdad? El originario ordinario son los mismos, ¿verdad? Son aquellos que ya están establecidos, ¿verdad? Y el derivado y extraordinario son precisamente lo mismo, o sea, son ingresos extraordinarios que se dan, que no están previstos, como las multas, los recargos, las indemnizaciones, los gastos de ejecución. Esos no están contemplados. El gobierno lo que menos quiere es que la gente incumpla. Lo que menos quiere es aplicar accesorios, ¿verdad? Lo que quiere es tener una recaudación ordinaria, ¿verdad? Normal, ¿verdad? La recaudación normal. ¿Sí lo entiende, Rebeca? Ok, ¿y qué pasa? Es que yo encontré que un ingreso extraordinario también podría ser por la emisión de bonos. Sí, Ese también sí, cuenta dentro de esto que está mencionando usted. así es, así es. Ok, ok. Muy bien. Vamos a ver, Susana, ¿qué duda tienes? Ay, profe, es que, ¿por qué producto? Es que cuando estaba leyendo sobre los originarios, venía la palabra se denominan productos, pero no entendí por qué. Son los derechos que usted paga al Estado por la utilización de un bien que sea del dominio público. Entonces usted paga por él y pagas un producto. Se le llama producto al pago. Ah, muchas gracias. Ya es todo. Bien. Nos quedan 4 minutitos, casi 9 minutos, ¿verdad? Para ello. ¿Ya no tienen dudas? Vale. Me parece que no. No, profe. Vámonos rapidito ahí a la clasificación que adopta nuestra legislación. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya no la voy a interrumpir, continúele. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican los ingresos de la federación, los ingresos de los estados y los de los municipios. Bueno, para la federación, se recaudan ingresos por las contribuciones, por los productos, por los aprovechamientos, por los libros financieros, entre otros ingresos. En la primera, que son las contribuciones, la federación recibe ingresos por impuestos, que es la primera de sus ingresos en esta clasificación de contribuciones. Los ingresos que se recauden deben ir destinados a la federación. Entre estos, que solo van a la federación, se encuentran el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo, el impuesto al valor agregado, entre otros. Otra forma de ingresos por contribuciones son las aportaciones de seguro social, o sea, el monto que se debe pagar a la federación para recibir servicios de seguro social, de seguridad social, como asistencia médica o también como para crear un guardadito para el retiro y para la vejez.
Un ejemplo serían las cuotas obrero-patronales que deben pagarse al IMSS. En este caso, los trabajadores darían una parte de su salario para recibir la prestación de estos del Seguro Social, que usualmente les cubre lo que es el seguro de riesgo del trabajo, seguro de enfermedades y de maternidad. Otro caso sería el del seguro del retiro, que sí se debe pagarlos por los patrones para que un día en el futuro su trabajador pueda gozar con este beneficio que se refleja en una forma de una pensión. De las contribuciones a mejoras, estas simplemente van destinadas al mejoramiento de las obras públicas del país, especialmente la infraestructura hidráulica para pues aprovechar al máximo las aguas que tenemos en México. Y las contribuciones por derecho. Estas sí solo son pagadas cuando la persona quiere obtener una prestación de un servicio o bien, perdón, ¿dijo algo? Es que como que escuché algo. No. Ok. Y esta prestación solo la puede brindar el Estado y se paga conforme al servicio bien que se ha solicitado por el particular. Un ejemplo por el pago de derechos podría ser la expedición de actas, de certificados, de registros de marcas, la expedición de patentes, como había mencionado el profesor, entre otros. ¿Hasta qué hora dijo que teníamos para la clase? Usted sígale, yo le digo. Ok. Bueno, en la segunda subdivisión de los ingresos de la federación están conformadas por los productos. Los productos son simplemente los cobros que se hacen por el uso o la explotación de los bienes de la federación. O sea, a nivel federal se deben de recibir ingresos por la explotación de tierras, de sus aguas, por el arrendamiento de sus tierras, de sus locales, entre otros. Ok, los aprovechamientos. En los aprovechamientos se toman en cuenta los demás ingresos que no son parte de las clasificaciones anteriores. Aquí, a la federación se recibiría lo que son por multas, por donativos, por la participación de juegos y sorteos, indemnizaciones. Un ejemplo que tengo en mente, pero no sé si se aplique, si me equivoco me puede corregir, por favor, sería los aprovechamientos de la federación por las multas de las infracciones en carreteras federales que son impuestas por la Policía Federal. No sé si esas apliquen dentro de las multas. Son multas, no son impuestos, son multas. Son accesorios. O sea, me refiero que son impuestas, o sea, que son puestas por la Policía Federal. Sí. Ok. Muy bien. Y en la cuarta división de estos ingresos de la federación se encuentran los ingresos de financiamientos. Aquí la federación puede adquirirlos por la emisión de valores, ya sean externas o internas. Dentro de estas encontramos los empréstitos internos o externos. Un empréstito tiene lugar cuando el Estado el Estado pide un tipo como de crédito para poder atender todas sus necesidades y las obligaciones que tiene. Las internas son las que obtiene por fuentes, pues sí, con acreedores nacionales y con moneda nacional. Y las externas, pues son de fuentes extranjeras y con moneda extranjera. Y un ejemplo podría ser los bonos extranjeros o nacionales. Aparte, también dentro de este tipo de financiamientos se encuentran los que ya fueron destinados a el gobierno federal o las empresas de participación estatal. Este tipo de financiamiento no encontré mucha información, entonces no me quedó muy claro si
me podría ayudar aquí, profesor. ¿En cuál? En la parte de otros financiamientos, de los librados de financiamientos. Sí, son financiamientos que se pueden dar a través de fideicomisos, inversiones, Ok. construcciones y demás. Ok, déjenme lo noto. Y ya en la última forma de que la federación puede percibir ingresos se encuentran los que pueden ser de organismos centralizados, de empresas de participación social o de ambos. Y bueno, estas fueron las 5 fuentes de donde puede percibir ingresos la federación. No sé si haya tiempo para empezar a verlos a nivel estatal. Véalos, son rapiditos. Véalos y véalos de nivel municipal. O sea, démosle una recia ya para concluir el capítulo. Ok, bueno, le doy el espacio y va a continuar con estos últimos 2. Están súper rápidos también. Sí, aquí, en cuanto al Estado de Nuevo León, las clasificaciones de las contribuciones deriva del Código Fiscal, de la Ley de Hacienda y de la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León. A través de estas leyes se establecen los mecanismos por los cuales van a ingresar los recursos al Estado y la forma en cómo se van a administrar. Y pues estos mecanismos se clasifican en 4 clasificaciones, vaya. La primera siendo de las contribuciones, que son impuestos, contribuciones especiales y accesorios, que están listados aquí. Impuestos sobre ingresos mercantiles, sobre enajenación de automóviles, camiones y demás vehículos de motor. Enajenación quiere decir transferir la posesión de un bien, ya sea por venta o donación o así. Impuestos sobre expendio de bebidas alcohólicas, sobre la compraventa o permuta de ganado. Y aquí con permuta se refiere a algo como un trueque. Por ejemplo, se cambió 100 cabezas de res por 200 de borrego y así. Luego el impuesto sobre venta de gasolina y otros derivados del petróleo, como aceite, lubricantes, diésel, etc. Luego sobre nómina, sobre hospedaje, y ese lo paga el huésped. O sea, si yo voy a Monterrey y me quedo, si yo voy a Monterrey y me quedo en un hotel, en mi cuenta va a aparecer la tarifa por quedarme en el hotel y aparte el impuesto por haberme hospedado en el hotel. Luego, sobre ganado y aves que se sacrifiquen. Este es, por ejemplo, como empresas como Bachoco y su carne. O sea, por ejemplo, si yo tengo mis aves o ganado y los quiero vender para alimento o pues para sacrificarse, tendría que pagar este impuesto. Luego, por obtención de premios, que por ejemplo, si me saco un premio en el casino o gano una rifa o lo que sea, tendría que pagar este impuesto. Y de hecho el capítulo 115 de la Ley de Hacienda de Nuevo León dice que el impuesto son premios derivados de loterías, el impuesto por premios, perdón, derivado de loterías, rifas, sorteos, concursos, será del 6% sobre el valor del premio. O sea, eso quiere decir que si, por ejemplo, me gano 1,000,000 de pesos, Dios mediante, tendría que pagar 60,000 de impuesto. Luego los accesorios y rezagos. Y aquí con accesorios se refiere a sanciones, gastos de ejecución o indemnizaciones que tienen que ver con los impuestos cuando no se paguen a tiempo. Y pues los rezagos son básicamente lo mismo. Y aquí hay que aclarar que se suspende la vigencia de los puntos que están en amarillo, porque mientras permanezca en vigor la adhesión de Nuevo León al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, pues no aplican.
Luego, la segunda clasificación son los derechos. Derechos por servicios prestados por la Secretaría de Trabajo, Secretaría General de Gobierno y de Educación. Pero estas, las tres primeras, las que están en verde, están suspendidas porque está en vigor la coordinación en materia federal de derechos entre la Federación y Nuevo León, y porque así lo marca la Ley de Coordinación Fiscal. Y bueno, luego las siguientes ya sí aplican normal, son la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, o también por diferentes dependencias, no necesariamente secretarías. Los servicios de instalación y aplicación de redes de agua y drenaje, por incorporación de redes de agua y drenaje, otros derechos consignados a las leyes respectivas, y por último, los accesorios y rezagos. O sea, todos estos, los de los derechos, son por servicios prestados por diversas dependencias. O sea, quizá no son solo servicios, sino, por ejemplo, podría ser un permiso o una licencia también. Bueno, sí, la tercera clasificación es la de los productos y son los que están en pantalla: enajenación de bienes, arrendamiento o explotación de bienes muebles y inmuebles del dominio privado. Aquí con explotación se refiere a pues que cuando le sacas provecho. Y los procedentes de los medios de comunicación social del Estado. Con no estoy muy segura, profe, pero supongo que se trata de que si quieres usar el canal regional o el canal de comunicación social del Estado, pues debes de pagar este impuesto por usarlo. Es un derecho, es un pago de derechos. Ok. Y gracias. Los no especificados. Luego, la cuarta y la última clasificación de los ingresos del Estado serían los aprovechamientos, que se refieren a los ingresos que recibe el Estado, como habíamos dicho, por funciones diferentes a las que no están en las demás clasificaciones, porque son eventos como en su mayoría aislados y por eso no se pueden establecer como impuestos como tal, sino que son como, pues, aprovechamientos, sí. Están los donativos, multas, subsidios, participaciones en ingresos federales. Y con esto se puede referir a cuando el Estado recibe ingresos como parte de programas especiales del gobierno federal. Luego, las aportaciones de entidades paraestatales. Y sí, esas son como que una empresa, una entidad paraestatal le da recursos al Estado por cosas como el uso de suelo o así. Por ejemplo, en Sinaloa hay hidroeléctricas, que es un lugar que se produce electricidad con agua. Entonces la CFE va a instalar una planta hidroeléctrica y le da recursos al Estado por tener su hidroeléctrica ahí. Y creo que eso también, no sé si en Nuevo León aplique, pero podría ser como Pemex o... Sí. Luego, los derivados de otorgamiento de avales, administración de tributos municipales y provenientes de crédito público, expropiaciones, aportaciones extraordinarias a los entes públicos. Esta, por ejemplo, si como ente público la Secretaría de Salud mandara vacunas, estas vacunas serían como las aportaciones extraordinarias porque no estaban contempladas en el presupuesto de ingresos del Estado. Luego, cauciones cuya pérdida se declara en favor del Estado. Causaciones. Sí, perdón. Causaciones.
Con eso se refiere a la garantía para cerciorarse de una obligación, que una obligación será cumplida, las causaciones. Los procedentes de los talleres gráficos del Estado. Pues esto tengo entendido que es que los talleres gráficos están pensados para imprimir y hacer cosas para el Estado, pero si un tercero o un particular llega a requerir sus servicios, pues el Estado se va a quedar con ese dinero. Luego los diversos y accesorios y rezados. Y ahora en los ingresos de los municipios de Nuevo León, estas clasificaciones también derivan de la ley de ingresos, la ley de hacienda de los municipios y el código fiscal. Vamos a dejar pendiente el responder las dudas del último que dio y que quede pendiente, el de los municipios del estado de Nuevo León, para aclarar las dudas del capítulo 1 al 8. ¿Le parece bien, compañera? Claro, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a aclarar dudas. Vamos a empezar. Ya puse ahí las manos. Nora. Sí, profe, buenos días. Quería preguntarle sobre el impuesto fundado y no fundado. ¿Qué es? Cuando hablas no es propiamente un impuesto, sino una renta no fundada y sí fundada. La renta fundada es aquella que se establece sobre conceptos básicos como el impuesto sobre la renta, el IVA, y la renta no fundada es aquella que se obtiene a través de la captación de trabajo. Ok, gracias, profe. También tengo otra duda, no sé si me la puedo responder rapidito. Claro, ¿por qué no? Respecto a los juicios de quiebra, no entiendo mucho qué es la graduación, prelación y acomodo de créditos. Se llama graduación, prelación y acomodo. Ese es el nombre. Graduar, prelar y acomodar es el orden de pago de los acreedores. Okay. Los primeros que se les va a pagar siempre a los de primer lugar, el proceso de desgracia de una quiebra o de un comerciante, que ya no se llama quiebra, se llama suceso de desgracia, es el que todos los bienes del comerciante fallido se le llama masa. Usted va a ver la palabra por ahí, la masa. La masa es el conjunto de bienes. Esos bienes se realizan, es decir, se venden, se obtiene el producto y una vez que el producto esté, el juez empieza la liquidación a través de una persona que se llama síndico. El síndico es el administrador judicial nombrado por un juez para el proceso de la desgracia del negocio. Se hace el acomodo, es decir, vamos a graduar por orden de importancia cuál será el acomodo de los créditos para efectuar la prelación, es decir, el pago. Okay. Los primeros, Nora, son los trabajadores. Esos siempre van en primer lugar. En segundo, los créditos con garantía hipotecaria que estén constituidos como tales. En tercer lugar, claro, estamos hablando que sobró dinero, ¿eh? En tercer lugar, si sobró dinero, sería la Secretaría de Hacienda a través del SAT. Sí. Sería la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y las tesorerías municipales en el mismo nivel. Ese es el fisco. Es el SAT, la Secretaría de Finanzas, Tesorería General del Estado y las tesorerías municipales. Incluyes ahí al Infonavit y al IMSS. Ok. Siguen posteriormente los acreedores comunes, que son los proveedores del negocio, aquellos a quien se les deben mercancías o servicios que hayan prestado. Y si queda algo, se distribuye entre los fallidos, es decir, entre las personas que eran dueños. Cuando usted habla de empezar a efectuar el pago, le comenté a usted que los de primer lugar son los trabajadores. Sí. En el mismo nivel de los trabajadores se van a poner los gastos de hospital que sean necesarios, los gastos funerarios si es que hubiera habido algún fallecimiento y todo lo que sean pensiones de alimento. Entra en el mismo plano de los trabajadores.
Es decir, son trabajadores, gastos hospitalarios, gastos funerarios y pensiones de alimentos. Ok, ya me quedó mucho más claro, profe. Muchas gracias. Eso lo maneja la ley del fracaso de los negocios. Y lo puedes ver, si quieres, en una forma más completa, en la cuarta parte del libro de Rafael de Pinavara. Se llama Derecho Mercantil Mexicano. Es la cuarta parte. Ese libro se compone de 3 partes. La primera, sociedades mercantiles. La segunda, por ahí, son instituciones de crédito. La tercera son títulos y operaciones de crédito. Y la cuarta son fracaso de los negocios. O lo puedes ver también en el capítulo 20, 21 y 22 de un libro que se llama Marco Legal de los Negocios 3, cuyo autor soy yo. Sí. Sí, perfecto. Lo voy a tomar en cuenta, profe. Muchas gracias. Rosalba. Sí, maestro, buenos días. Disculpe, cuando hablábamos en el capítulo 2 de los particularismos del derecho, hay uno que no me quedó 100% claro porque menciona que en el caso del derecho fiscal, perdón, está la prohibición del fisco de participar en los juicios universales, pero realmente no me quedó muy claro qué eran esos juicios universales. No sé si me lo podría explicar, por favor. Nora, precisamente, un juicio universal es un juicio de desgracia o es un juicio de concurso civil, es decir, donde la persona cae en un estado de desgracia. Ahorita comentaba y le comenté a Nora que dentro de la graduación y prelación de los créditos, la autoridad fiscal entra en tercer lugar. Ellos son los terceros que se les paga. Ellos no van a ir a pelear. El juez pone a salvo sus derechos. Por eso hay una prohibición. La prohibición no es un castigo, es un beneficio. Es decir, tú no puedes litigar porque el juez ya pone a salvo tus derechos, porque los derechos son la representación del Estado. Ah, ok. ¿No era cuando veíamos lo de la suspensión de pagos por decirlos cuando había una falta de liquidez? Ah, o sea, de que... Más que la suspensión de pagos, acuérdese, Rosalba, que no es un fracaso. Para que un comerciante pueda irse a la suspensión de pagos, él tiene que demostrarle al juez que no está en desgracia. Decirle al juez, yo ok. tengo maquinaria, tengo terrenos, tengo todo, ¿verdad? Tengo productividad. Simple y sencillamente, mi cliente, el fuerte potencial, está pasando por un estado de desgracia, no yo. Solamente pido que me esperen para pagar. Y si no pago, pues tengo garantías que sirven para pagar íntegramente mis créditos. Si no, no se da la suspensión de pagos. Es, por ejemplo, yo te debo a ti, Nora, y dices, oye, pues págame los 30,000 pesos que te debo. Digo, mira, yo tengo bienes para pagarte eso y más, pero no tengo liquidez porque mis clientes no me han pagado. Yo te pido que por favor esperes a que mis clientes me paguen e inmediatamente yo te liquido. Y si en un término, porque tienes que establecer un término, no me pagan, tú puedes ejecutar este bien que yo tengo en garantía para ti. Ya, estaba como confundiendo eso. Perfecto. Muchísimas gracias, No, maestro. nunca será. La suspensión de pagos, para que el juez te lo autorice, tienes que demostrar y garantizar todos los créditos. Sí, porque cuando usted nos decía del estado de desgracia, era más que nada cuando los activos ya son inferiores a los pasivos. Y aquí tú tienes activos, pero no tienes flujo, no tienes lana, pero sí tienes bienes, ¿verdad? Es perfecto. Como dicen, ¿traes dinero? No traigo. Ah, entonces estás fregado. No confundas. No traigo liquidez. Que yo sea pobre o que sea humilde o que no tenga bienes, esa es otra cosa, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias, maestro, qué amable. Dile, Andrea. Maestro, no sé si dijo mi nombre, es que se me fue el internet. Andrea, sí, le dije. Sí, ok. Es que me sigue quedando duda acerca de lo que se refiere que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Cuál es tu duda? Es que no comprendo muy bien, o sea, si una persona comete un delito ya no puede volver, o sea, no se le puede volver a sentenciar. Por el mismo
caso, ¿verdad? No que no vuelvas a cometer el delito, ¿verdad? Es decir, si cometes un delito de homicidio y sales inocente, pues ya puedes empezar a matar a quien tú quieras, pues no, ¿verdad? Hablamos del mismo caso, es el artículo 23. Ese artículo 23 te dice que ningún juicio puede tener más de 3 instancias y que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Pero hablas de la misma causa y el mismo origen. Ah, ok. También tenía otra duda. Cuando se realiza lo de la fe de ratas, ¿existe algún tiempo determinado para poder corregir esos errores? 10 ¿Y días. si es así, cuánto? ¿Cuánto, 10, perdón? 10 días. Ah, ok. Gracias. ¿Ya es todo, Andrea? También, por último, la diferencia entre el decreto ley y el decreto delegado. Hay un mundo de diferencia. El decreto ley es un acto que realiza el presidente de la República en base y con fundamento en el artículo 29 de nuestra Constitución. Y el decreto delegado es la facultad que el Congreso le concede al presidente para que él formule una ley en nombre del Congreso, pero de carácter temporal mientras que el Congreso se reúne. Esa facultad se la da a la comisión permanente. Y si el Congreso está reunido, jamás se dará el decreto delegado. O sea, a fuerzas tiene que estar reunido el comité. El comité, siempre que hay receso, va a estar reunido. Se llama comisión permanente, no comité. Ah, perdón, el Congreso. Sí, por el momento sí sería todo. Gracias. Adriana. Sí, profe, nada más confirmando lo que preguntaban Nora y Rosalba. Por ejemplo, ellas dicen que pues se le prohíbe al fisco participar en juicios universales, pero es porque también por el hecho de que el fisco no litiga sin garantía, porque si no le pagas en el plazo, va a usar el procedimiento administrativo de ejecución, ¿verdad? No, son dos cosas completamente diferentes. Ah, ok. Completamente diferentes. El no comparecer a un juicio universal es el hecho de que el fisco no se va a desgastar, ir a pelear en un proceso de desgracia. Es decir, un proceso de quiebra, ¿verdad? Como lo señalaba la compañera, que ahora se llama desgracia. El hecho de no litigar sin garantía es cuando el contribuyente está inconforme con el acto del fisco y él presenta el recurso, ¿va?, en contra de la resolución del fisco. Para que tú puedas pelear en contra de él, tienes que garantizar el crédito fiscal. Pero eso lo hace el contribuyente. Es en base al artículo 8 en relación con el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. Ok, maestro, entonces no tienen relación. Y bueno, tengo otra pregunta, pero esta es del capítulo 4 de los principios teóricos de los economistas. Tengo una pregunta de la clasificación de Adolfo Wagner en su principio de economía pública. Es que lo divide en elecciones de buenas fuentes de las contribuciones La y elección. en la elección de las clases de contribución. Por ejemplo, la elección de buenas fuentes dice resolver la cuestión si debe gravarse solo la renta o también la fortuna o el capital de los particulares. No me Ahí quedó. la voy a Ujú. resolver. ¿Qué es lo que se debe de gravar? ¿La renta o el capital? El capital ya no lo vas a grabar porque el capital usted ya lo tiene. Usted va a grabar lo que el capital te dé como ganancia. Por ejemplo, si usted invierte $1,000,000 y ese $1,000,000 te da 10,000 pesos, se te va a poner un impuesto sobre los 10,000, no sobre el millón 10,000. ¿Por qué? Porque el millón usted ya lo tiene. Solamente se va a gravar, es decir, solamente se va a imponer el impuesto sobre la ganancia que tú tengas sobre ese capital.
Ah, ya le entendí a ese. Ujú. Ok, y el de la elección de las clases de contribuciones dice, teniendo en cuenta los efectos de la imposición y sobre aquellos que en realidad las pagan y realizar un examen general de lo que se ha llamado repercusión de las contribuciones. No le entendí. Sujeto repercutido, sujeto incidido, es lo mismo. ¿Usted trabaja? No, profe. Bueno, usted es un sujeto fiscal, percutido e incidido. ¿Por qué? Porque usted es considerada consumidor. Usted no traslada el impuesto de la contribución, usted realmente la paga. Por ejemplo, el IVA que usted paga ya no lo recupera. Y usted paga IVA, yo creo que todos los días, algo ha de consumir. Y ese consumo que usted realiza, usted no recupera ese IVA. Entonces, usted es el que realmente sufre el impacto de la contribución. Usted es el sujeto percutido. Sí, la de repercusión de las contribuciones, ¿no? Así es, usted tiene una disminución en su capacidad de compra en virtud del impuesto que usted está pagando. Ok, profe, entonces sería todo. Muchas gracias. Mire, Yareli, Buenos días, profe. buenos días. No me quedó muy claro cuál es el fundamento jurídico del decreto delegado y el decreto de ley. Es que en el libro se mencionan varios, pero no sé si aplican todos. El decreto ley es el artículo 29 y el decreto delegado, ¿cuál